SER Podcast. Conclusiones del debate que sigue a esta hora de la noche en el Senado. Mientras Pedro Sánchez rebaja el tono contra Alberto Núñez Feijóo y huye de las críticas duras del anterior cara a cara en la Cámara Alta, aquel insolvencia o mala fe, hoy el líder del PP sí ha buscado el choque, como pocas veces antes, con reproches ya ni siquiera solo a la gestión, que también, sino en ocasiones a lo personal, que si Sánchez está haciendo el ridículo, que si le falta amor a España o si ha dejado de creer en España, que si eso deja de ser socialdemócrata Pedro Sánchez, está muy interesado Feijóo en desacreditar a Sánchez entre el votante de centro-izquierda y aparecer él ahí como un casi socialdemócrata, arañar por ese flanco todo el voto que pueda vía transferencias. Hoy, de hecho, ya no ha insistido Feijóo en su idea fuerza de hace unas semanas de que hay que bajar impuestos por todas partes. Hoy ya, bochorno de listras mediante, Feijóo ya no ha insistido en grandes rebajas de impuestos. No tienen buena prensa estos días las recetas neoliberales que hasta hace unas semanas Génova defendía con ahínco. No la tienen. Lo vamos a analizar todo esta noche con Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es. Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aymar. El escritor Daniel Bernabé. Bernabé, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25. She was a good companion, eyes like the Grand Canyon. She was an American beauty. She was a long goodbye. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Quieres hablarnos hoy de Rodrigo Córdoba, un hombre, un editor alternativo, referente en su mundo, que murió ayer a los 50 años? Que ha muerto lo hemos sabido hoy, porque ayer solo trascendió el cómo, que un trabajador de la obra se cayó desde la altura de un quinto piso hasta un tercero y que murió al momento. Y hoy se ha sabido que era él, Rodrigo Córdoba, Javois. Que era un editor de la calle, un editor que la pisaba y que la trabajaba, que apostaba por poetas de todo pelaje, en los márgenes siempre de los grandes grupos, de las editoriales medianas, un editor que seleccionaba, corregía, maquetaba y distribuía los libros, un tipo de fanzines, un tipo de recitales pequeños de carretera, de llevar el pan de la cultura a todas partes. Un argentino que vino a España hace casi 20 años y aquí se pagaba las ediciones, también las suyas, y la vocación, la cultura, trabajando en la construcción. Sus compañeros y colegas de ediciones ambulantes han dicho esto hace un momento, en Twitter. Ellos lo conocieron, ellos lo trataron, ellos fueron colegas de él. Dicen, le vimos dejarse la piel y la espalda editando libros, a mano y a máquina, encuadernando, haciendo collage, llenando maletas, cogiendo el bus, vaciando maletas, probando micros, llenando un barrio de poesía. Aprendimos con él que si no lo haces tú, no va a venir nadie a hacerlo por ti. Aprendimos con él que juntos es mejor y más ruidoso. A veces no venía ni un solo lector. ¿Y qué más da? Para pagar sus ediciones se subía a tejados, como solía decir. La edición no le daba para vivir, pero él vivía por y para la edición. No sabíamos entonces que el verdadero riesgo no eran los tejados, sino quedarnos solos, sin poemas, sin tipos luminosos y valientes como Rodrigo, sin todo lo que compartía. Y acabo yo, Aymar, con una frase de Mario Benedetti. Acá hay tres clases de gente: la que se mata trabajando, la que debería trabajar y la que tendría que matarse. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. Chao. She was a good companion, eyes like the Grand Canyon. She was an American beauty. Hora 25. Aymar Bretos. Hemos asistido hoy a un cambio de roles respecto al último cara a cara en el Senado. Feijóo, que entonces se quedó algo noqueado ante las críticas duras de Sánchez, hoy ha sido él quien ha salido con todo, ha salido buscando el choque. Vamos con la crónica de un debate intenso. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, Aymar. El caso es que el debate ha empezado a las 4, a modo rado, en modo siesta, con Sánchez evitando chocar con Feijóo, dedicándose a decir que vamos bien e iremos mejor a pesar de la crisis. Pero creo que vamos honestamente en la dirección adecuada. Por eso existe un consenso entre los expertos en pronosticar que la inflación va a seguir cayendo en lo que queda de año. Seguirá cayendo y se corregirá el año que viene, y por si hay dudas, el gobierno va a continuar con la misma receta, es decir, nada de zoco fiscal. Ahora no es razonable que se establezca, señorías, y lo digo aquí en la Cámara Territorial, pues una suerte de disputa fiscal indiscriminada a la baja, que a la postre lo que va a hacer es debilitar lo que con tanto esfuerzo hemos fortalecido, y es nuestro estado del bienestar. Presidente en modo manual de resistencia. Que nunca, señorías,
nos vamos a dar por vencidos. Nunca. Sánchez arrancaba muy político, propositivo, más presidencial, pero como decías, el presidente del PP tenía esta vez otro plan. Es que lidera un gobierno que no cree en este país, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque su preocupación son las elecciones próximas. Y eso, la preocupación por las elecciones próximas, es algo que nos distingue a usted y a mí. Yo no pactaré con el independentismo. Tras los revolcones de Feijóo, el debate ha ganado temperatura, con un Sánchez que se ha burlado del barniz de líder experimentado del que presume el del PP. Usted, que ha sido presidente autonómico y tiene tanta experiencia, yo sé que usted me puede dar lecciones de muchas cosas porque tiene mucha experiencia. Ese beneficio de la duda se lo podía decir al señor Casado, pero usted, que es una persona tan experimentada, que tantos hasta presupuestos 5 ocasiones el presidente se ha burlado de lo experimentado que es Feijóo. Ironía y reproche por la falta de propuestas. El jefe del Ejecutivo le pide concreción al jefe de la oposición. Hay que hablar claro, señor Feijóo, no hay que estar, hay que estar en esa ambigüedad calculada. Pise algún cristal, hombre. Dígale a la élite que le apoya que tiene que pagar impuestos, hombre. Y que hay que Feijóo le ha dejado un tomo con sus propuestas al presidente del Senado y luego ha explicitado una petición de difícil cumplimiento. Todos los respetos, me dice usted que cuáles son mis propuestas. Las tengo aquí todas, señorías, se las doy al presidente del Senado. Retire usted los presupuestos generales del Estado porque son unos presupuestos con pies de barro. ¿Le parece poca propuesta? Lo habéis escuchado, al margen del Consejo General del Poder Judicial, poco acuerdo se vislumbra, sigue hasta ahora el debate, van 6 horitas y 14 minutos. Sánchez está dando cariño a los grupos nacionalistas que tienen que aprobar sus cuentas y les está respondiendo uno a uno. Junquera, ánimo con lo que queda, buenas noches. Allá vamos. Vuestro análisis, Palomera, empiezo por ti, que vienes del Senado además. Bueno, pues yo creo que la crónica que ha hecho el compañero va en la línea de las conclusiones que hemos obtenido todos los que estábamos ahí esta tarde. Yo he tenido la sensación de que el presidente del gobierno iba con el freno de mano echado para evitar parecer que estaba acorralando al líder de la oposición en una desproporción de los tiempos de reparto en el Senado. Esto se ha visto, podía ser por ese motivo y podía ser para preservar la negociación del Consejo General del Poder Judicial. El caso es que esta vez hemos visto a un presidente del gobierno muy contenido en las formas, rotundo en el fondo del discurso y muy dispuesto a contrastar modelos económicos para salir a la crisis. Y por el contrario hemos visto a un líder de la oposición que ha exhibido un discurso de una dureza desde mi punto de vista extrema y hasta ahora desconocida en las intervenciones, en las escasas intervenciones parlamentarias que le hemos escuchado. No sabemos si esto tiene que ver, como decíamos, con preservar el acuerdo o con que Feijóo estaba buscando una excusa para romper o para no alcanzar ese acuerdo, pero lo cierto es que el resultado final, casi todos los que estábamos ahí esta tarde hemos coincidido en que era este, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juanma? Bueno, es la segunda vuelta de un formato que a mí no deja de sorprenderme. La primera fue la de insolvencia o mala fe. Y esta es un formato donde a mí me sigue dando la impresión de que es una sesión de control al jefe de la oposición. Aunque el presidente del gobierno lo niegue, lo ve desde fuera y el debate tiene un claro objetivo, que además Pedro Sánchez lo ha dicho varias veces. Yo creo que desde este verano en Moncloa hicieron el cálculo de que era posible desenmascarar a Feijóo, que era posible negarle como hombre de gestión y que era una pieza fácil de debatir. Y yo creo que estos dos debates del Senado se han hecho precisamente para esto. Creo que con un resultado desigual. Sí, no creo que haya sido tumbado Feijóo ni en este ni en el anterior. Es verdad que en el anterior yo más que noqueado diría que lo vi un poco asombrado de la fiereza del presidente. Y es verdad hoy que el presidente ha estado un poco más comedido, pero bueno, un poco más comedido en las formas, que lo de la supuesta, su supuesto currículum de gestión y tal, se lo ha soltado bastantes veces. Es verdad que Feijóo
Feijóo, ¿no? esta mezcla de Feijóo me trae un poco preocupado. Feijóo ha salido más agresivo, yo creo que en la primera intervención un tanto atropellado. Pero yo lo que me pregunto es por qué hace esto el presidente del gobierno. Yo creo que las últimas medidas que está adoptando el gobierno son medidas que están muy aceptadas por la opinión pública, pero el presidente no deja de estar bien valorado ante la opinión pública, sino incluso lo contrario. Y creo que la solución que le buscan es la de intentar acabar con la figura de Alberto Núñez Feijóo. Y creo que ese no es el problema de Pedro Sánchez. Como le dijo aquella vez Susana Díaz en el debate de las primarias, Pedro, el problema no soy yo. Yo creo que Feijóo se lo puede decir ahora. Pedro, tu problema no soy yo, no es Feijóo. Tú tienes otros problemas que pueden ser un problema de empatía, un problema de credibilidad en general ante su electorado, problemas incluso dentro del propio partido, porque lo cierto es que Pedro Sánchez lo que tiene es una legislatura muy buena para vender, lo que se hizo durante la pandemia, eso de una asociación magnífica con la Unión Europea para buscar las vacunas, los ERTE y después los fondos de reconstrucción, es una magnífica gestión en una situación tan complicada en España, por lo menos desde la guerra civil. Y las medidas antiinflacionistas que está tomando, pues hombre, no son todas acertadas, pero no podemos decir que todas son un desastre. Y el resto del mundo occidental a nuestro alrededor está prácticamente igual o incluso un poco peor. Es decir, yo creo que en esta legislatura Pedro Sánchez tiene un balance bueno para hacer y para vender, pero creo que está dificultado para hacerlo por su propia personalidad. Y si cree que atacando a Feijóo, que es un político con experiencia, 4 legislaturas gobernando en Galicia, y después que está construido de un material como el cuero, muy flexible, flexible pero duro, con mucha cintura, pues yo creo que en ese empeño no van a triunfar. Lo que hay que agradecer es que ambos políticos le están dando un liderazgo al Senado que yo no lo recuerdo nunca como periodista haber seguido. Bueno, es un mito esto, es un mito esto de que el Senado no tenía. Bueno, yo creo que no se ha estrenado en actividad parlamentaria el Senado en esta legislatura. Hay que recordar que el primer presidente del gobierno que decidió que había que darle el lugar que le correspondía al Senado fue Zapatero, con las conferencias de presidentes que se celebraron allí y con bastantes debates que tenían corte autonómico, que por otra parte es el lugar donde hay que tratar los asuntos autonómicos y nunca había sido así. Por lo tanto, yo creo que tiene más que ver con que Feijóo está en el Senado y no en el Congreso, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar una primera intervención a Bernabé y después abro la mesa. Igual tiene que ver con que el líder de la oposición acusaba al presidente del gobierno de esconderse del Parlamento y que fue él quien retó y quien pidió este tipo de debates al presidente del gobierno. Daniel Bernabé, después abro la mesa. Venga, Palomera, vamos a escuchar a Bernabé. De todas formas, Congreso, Senado, lo cierto es que a Sánchez se le ve bastante cómodo. Se le ve cómodo que hasta tira de comedia. Y cuando a alguien le da tiempo a arquear las cejas y a sonreír de medio lado, pues es que hay un hueco que se ha abierto, inesperado incluso, que es que, Feijóo evidentemente es un señor experimentado, es alguien, como decíais, dúctil, pero que a la hora de la pegada y de lo retórico ilusiona tanto, yo que sé, como un contable al final de unos lápices en un escritorio. O sea, no es alguien brillante, no es alguien que deslumbre precisamente, ¿no? Y la griesura del discurso, de su traje, incluso de su pelo, era algo que pareciera en consonancia, ¿no? Pero este tipo de detalles estéticos al final lo que marcan es una cuestión de fondo ideológica, que es que creo que debido a los cambios brutales que estamos asistiendo en el mundo en estos últimos meses, la derecha empieza a quedarse muy en fuera de juego en el terreno de las propuestas. Y esto es algo que a Feijóo le está empezando a pasar factura. Porque parecía que con quedarse quieto, hacerse un Rajoy, esperar a que el gobierno por sus propias contradicciones temblara y cayera, él, y casi más que ganar la Moncloa, la iba a heredar, ¿no? La cuestión es que ha habido unos cambios sustanciales que se expresan en el Reino Unido y se expresan sobre todo en una cuestión, que es que Sánchez hoy marca una tendencia que se empieza a hacer visible, que es muy diferente de la de la pandemia, con esas medidas sanitarias antipáticas que se tomaban. Ahora es el propio presidente el que esgrime
las políticas de gobierno y le pregunta al jefe de la oposición si él está en contra o si es capaz de decir que no las haría. Y esto es un cambio de tendencia muy importante, porque estamos hablando, claro, de que Feijóo puede dar las vueltas que quiera, pero ¿cómo se niega la subida de salarios? ¿Cómo se niega el control de precios? ¿Cómo se niega al tope del gas que ahora va a ser aplicado en toda Europa? ¿Cómo se niega la subida de pensiones o al impuesto para los ricos? Es que resulta que este año y pico que quedaba, que todo el mundo pensaba que se iba a hacer larguísimo, a lo mejor no se hace largo en Moncloa, sino que se hace largo en Génova. Yo creo que es un cambio de tendencia que se empieza a experimentar en estos debates, pero que, insisto, de fondo tiene una cuestión ideológica, que es que la derecha, ante esta crisis inflacionaria, quiere aplicar las mismas medidas de devaluación social de todo el país que se aplicaron en la pasada, que ya no valen. Porque es que incluso la propia Unión Europea, el FMI, otros organismos internacionales van en la senda contraria. Feijóo tiene que aclararse qué es lo que quiere hacer, porque si no, no puede ir a un debate con tema de tiempos, con suprimir ministerios, con patriotismo, que al final son cuestiones que tienen muy poca consistencia frente a las medidas concretas expuestas por Sánchez. Yo creo que esta última parte que decía Bernabé es muy interesante, porque hoy el presidente del gobierno lo que ha intentado en todo momento es agarrarse precisamente a la ortodoxia europea y a la senda por la que ha dicho Europa que hay que transitar, que es exactamente la misma por la que está caminando el gobierno de España, para situar al PP del lado. Él ha dicho, creo recordar que la expresión era anclar al PP en el mástil del neoliberalismo. Y el problema que tiene el Partido Popular en este momento es que efectivamente no ha tenido tiempo o no ha sabido readaptar su argumentario respecto a la crisis económica. Es decir, mientras Europa ha virado por completo respecto a las medidas a adoptar en la anterior crisis económica, el Partido Popular aquí en España, a diferencia de otros partidos conservadores o liberales en Europa, sigue con el mismo argumentario y la misma hoja de ruta de hace 12 años. Y esto, desde luego, no acompaña para nada a todas esas debilidades o déficits que se puedan encontrar en la posición política de Feijóo, que, dicho sea de paso, a mí me parece que hay que recordar, por muy obvio que sea, que hoy era un debate para hablar de inflación, para hablar de crisis económica, para hablar de política energética. Y de esto a Feijóo no le hemos escuchado nada. Le hemos vuelto a escuchar hablar de la lengua en Cataluña, del independentismo, de Bildu, del señor Tezanos y hasta del manual de resistencia que escribió el presidente del gobierno hace 4 años. Pero propuestas no ha presentado ninguna. Ha intentado salir al paso entregándole al presidente de la Cámara varios documentos que decía que contenían sus propuestas económicas, pero lo cierto es que luego hemos sabido que esos son los documentos que ha ido remitiendo a la Moncloa en estos últimos meses y que la única propuesta que contenían era la de la deflactación del IRPF. Bueno, no solamente no ha presentado propuestas, sino que no ha respondido con claridad a esas preguntas que le ha rebotado el presidente del gobierno sobre si estaba a favor o en contra del salario mínimo, del tope del gas, de la subida de las pensiones conforme al IPC o del impuesto para energéticas y bancas, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, se pueden ganar las elecciones sin fijar las propuestas, sin fijar unas propuestas bien claras. Yo creo que Feijóo cita lo que nos puede parecer obvio, ¿no? Bildu, los independentistas, Tezanos, porque sabe que eso sí que hace daño al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Eso es lo que se come a Pedro Sánchez. Las alianzas con los independentistas catalanes y las alianzas con Bildu. Eso es lo que corroe la imagen propia del presidente del gobierno, y creo que es lo que está haciendo más daño. Y después, es verdad que en lo de la bajada de impuestos ha retrocedido el PP, y claramente ha habido una rectificación. Indudablemente, yo creo que el caso del Reino Unido y de Liz Truss es lo que lo ha provocado, si bien es cierto que lo que propuso la primera ministra era ya la exacerbación de la política neoliberal. Lo que propone Ayuso en Madrid, bueno, pero vamos, sí, hasta tal punto que ha sido el propio Partido Conservador británico y el Banco de Inglaterra, que no creo que estén en los laboristas, quienes los han obligado a rectificar. Es cierto que cuando
Isabel Díaz Ayuso habla de esa manera, o Juan Bravo cuando dice el mejor dinero está en los bolsillos de los ciudadanos y no en el cajón de los políticos, y así sin matizar pues está llamando a eso, a que se deben reducir los impuestos desde una manera infinita hasta el punto que no exista. Es verdad que después le preguntas al PP en una entrevista a dirigentes del PP y te dicen no hombre, no se trata solo de eso, pero es verdad que eso ha ido girando y lo del Reino Unido pues yo creo que ha terminado por decantarlo. Entonces, aquellos asuntos que pueden ser polémicos para Feijóo, por ejemplo, la subida de las pensiones o el salario mínimo, pues no lo va a contestar. No lo va a contestar porque entiende que son preguntas trampas y prefiere pues hacer uso de la maleabilidad del cuero y zafarse. Juanma, pero más allá de las cuestiones estas concretas que estamos viendo, atended a una cosa concreta. Es decir, ¿desde cuándo en el Parlamento, Congreso, Senado, habíamos visto a la derecha reculando en lo económico? Porque es que hasta en los mejores momentos de las legislaturas de Zapatero, en el fondo las medidas que se ponían eran de un corte liberal. Es decir, al final Solbes decía algo parecido a rato. Pero es que estamos asistiendo a algo inédito. Estamos asistiendo a que la derecha recula en lo económico y no tiene discurso. Y esto es algo que, aunque se pueda hablar de un cambio de ciclo electoral o que Feijóo gane o no pierda las elecciones por diferentes cuestiones, que esto puede suceder, lo cierto es que por debajo hay un cambio de modelo y un cambio de ciclo en lo económico que afecta a toda Europa. Y esto sí sabe, y esto que es inédito desde los 80 probablemente, desde que apareció, por cierto, Margaret Thatcher, que acaba algo muy fuerte con Liz Truss, hay algo hasta histórico en este asunto. Si se sabe aprovechar, Sánchez es precisamente el gobierno más fuerte de la socialdemocracia en Europa. Esto es lo que tiene que saber ver si puede y si sabe encajarlo. Es decir, que ojo con estos cambios de ciclo electoral que habíamos anticipado tan pronto, porque yo creo que el panorama es no solo cambiante, sino que puede resultar complicado para un Feijóo que parece carecer de los elementos inmediatos para el combate político. Palomera. No, dos cuestiones muy breves. Una respecto a que Juanma apuntaba que, claro, que caminamos por la senda que nos marca Europa, pero con una diferencia, que en la anterior crisis económica era Europa quien nos ponía los deberes y nosotros obedecíamos, España, digo, el gobierno de España, y en esta ocasión no ha sido un invitado de piedra el gobierno español, sino que ha ido a la cabeza de muchas de las decisiones que ahora está adoptando la Unión Europea. No ha sido solo actor invitado. Y respecto a... y respecto a Bildu, que es un argumento que se utiliza con mucha frecuencia, sí, yo puedo compartir contigo que hay muchos votantes, incluso dirigentes del Partido Socialista, a los que no agrada para nada que el Partido Socialista se apoye en Bildu. Pero es que se da la circunstancia de que los apoyos que ha tenido de Bildu en esta legislatura el gobierno de Pedro Sánchez han sido para subir el salario mínimo interprofesional y para revisar las pensiones de acuerdo al IPC. Por lo tanto, no podemos decir que Bildu está en una agenda identitaria como hace 10 años, sino que está desplegando una agenda social. Y esa agenda social que apoya Bildu es de la que se beneficia el conjunto de la sociedad española. Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién llegada además del Senado. Sí, he venido dando un paseíto desde la Plaza de la Marina. Y la verdad es que agradable, demasiada temperatura, diría yo, para estar en un 18 de octubre. Y encantada de estar aquí contigo. Hoy hemos visto al presidente, lo comentábamos ahora con Palomera, con Márquez, con Bernabé, hemos visto al presidente con un tono menos duro respecto a Feijóo de lo que fue en el primer cara a cara en el Senado hace ya unas semanas, y sin embargo a Feijóo lo hemos visto más en la búsqueda del choque o del cuerpo a cuerpo. No sé exactamente cuál es la lectura que hacen ustedes del debate de hoy. Bueno, era un debate que, como saben, pidió el presidente del Gobierno, que además apenas han pasado 4 días, hace 5 días tuvimos otro debate importante también en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en estos momentos la tarea de todos para comunicarnos con la ciudadanía y trasladar un mensaje de tranquilidad en tiempos de mucha incertidumbre es muy importante para nosotros, para el Gobierno y lo es para el presidente. Él buscaba, esta mañana se lo decía a sus colegas en la rueda de prensa, él buscaba componer con el principal líder de la oposición algunos acuerdos básicos. Sin duda, creo que estamos viviendo momentos donde las distintas posiciones
posiciones ideológicas se están aviniendo en el contexto europeo a un modelo que nosotros llevamos defendiendo en nuestro país de protección de la gente que más lo necesita en este momento, de afrontar las reformas que son irremediables y urgentes, por ejemplo, las que tienen que ver con el cambio climático y la política energética, y al mismo tiempo que todas estas transformaciones, reformas y todas esta red de protección que debemos tejer aún más fuerte para soportar el tiempo que nos ha tocado vivir, las incertidumbres, las debilidades de los más vulnerables, en definitiva dar tranquilidad a la ciudadanía, se hace necesario un reparto justo de las cargas, que es otro de los debates que está encima de la mesa en este tiempo, y de todo esto de lo que pretendíamos hablar con el líder de la oposición. Y es cierto que no hemos encontrado en él ni propuestas ni siquiera respuestas cuando el presidente le ha interpelado directamente, ¿no? Y le decía, oiga, pero ¿qué me dice usted del salario mínimo? ¿Está usted de acuerdo en subirlo o en no? No ha respondido, o cuando le ha preguntado por los pensionistas y por el incremento conforme al IPC, ¿no? Yo creo que es un poco decepcionante encontrarnos ante un líder de la oposición, de un partido importante que tiene también su anclaje en la política europea, en sus partidos hermanos, y que no tenga nada que ofrecer a los españoles en un tiempo como este. No deja de ser preocupante. Cuando dicen ustedes que quieren llegar a acuerdos, que aspiran a llegar a acuerdos con el Partido Popular, ¿exactamente a qué acuerdos es factible pensar que se puede llegar hoy entre el gobierno de coalición y el Partido Popular? No le digo cuáles les gustaría, sino cuáles son factibles ahora mismo. Mire, además, cuando lo hacemos con la legitimidad, en el caso del Partido Socialista, de haber estado del lado del gobierno cuando nosotros hemos estado en la oposición y el gobierno y España nos necesitó. Esto es importante, ¿no? Porque al final los partidos de Estado nos diferenciamos de otros partidos en esto, en que cuando las cosas vienen mal dadas sabemos que hay que anteponer el interés del país al interés del partido. Y ahí el Partido Socialista creo que ha demostrado con creces tener esa altura de miras. Y concretamente ahora, ¿de qué estamos hablando? Pues el presidente recibió al líder de la oposición nada más ser elegido por el Partido Popular y le hizo lo que nosotros llamamos consensos básicos, que era tan facilito. Algunos de ellos vamos a ver si terminamos de parirlos en esta semana, como el cumplir la Constitución y que pudiéramos renovar los órganos del Consejo General del Poder Judicial y los órganos constitucionales, y otros tampoco muy complejos, como modificar el término de la Constitución para referirnos a las personas con discapacidad, el artículo 49, con un consenso que ya estaba conformado, otros que tenían que ver con la política energética. Tan difícil es que el señor Feijóo asuma lo que la derecha europea está asumiendo. Y es que es necesario un cambio en la política europea para dar respuesta, en primer lugar, a la guerra de Putin, que utiliza la energía como arma de guerra, y en segundo lugar, para afrontar los efectos del cambio climático. Vamos a ir ahora a la economía, pero me ha dicho esta semana, ¿es el plazo que se dan para un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial esta semana? Bueno, no sé si he dicho esta semana o en los próximos días. No, has dicho esta semana. Es que ya han pasado 4 años y es urgente que lo hagamos. La cuestión se agravó mucho con la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno tuvo la iniciativa de llamar al líder de la oposición y yo espero que lo antes posible demos una respuesta para solventar esta anomalía democrática que vivíamos en España, que ya estaba teniendo repercusión en la reputación de nuestro país, en la justicia y en general en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Pero está caliente el acuerdo? ¿La negociación? Mire, el gobierno está siendo muy prudente y usted, que es buen periodista, puede observar que se están diciendo algunas cosas de las conversaciones y no las está diciendo el gobierno. Voy a mantener la prudencia. No me va a decir ahora mismo cuál es el punto de fricción que evita que haya hoy ya un acuerdo. Bueno, el gobierno siempre quiso este acuerdo, siempre dijimos que por nosotros en unas horas salía adelante. Nos dimos esta última oportunidad y yo en aras a ese acuerdo me va a permitir que no insista en las posiciones que ya en otros momentos he compartido con ustedes. ¿El gobierno considera válida y legal la elección del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, el presidente sustituto que eligió el Pleno la semana pasada? Bueno, el Supremo creo que se ha pronunciado al respecto en esta... El Supremo ha dicho que esta tarde que no lo tumba cautelarmente. Sí, es una situación compleja, anómala. Decía, estamos ante una anomalía democrática. Cuando yo estaba estudiando Derecho, claramente el presidente del Tribunal Supremo lo era, del Consejo General del Poder Judicial, y la dimisión del ESMES ante el bloqueo que se estaba sometiendo del órgano de gobierno de los jueces nos ha llevado a esta situación muy grave.
muy grave. Por eso el presidente del gobierno ante esta dimisión llamó al líder de la oposición para dar una última oportunidad, para acabar con este bloqueo, para legitimar las instituciones y la labor de todos en este momento. Esto es un debate jurídico complejo y desde luego inédito, que no esperábamos tener que afrontar. Hoy, cuando el presidente le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, cuáles sean sus medidas, él se ha dado la vuelta y ha entregado al presidente del Senado un taco con sus propuestas y después ha dicho: y mi principal medida es que ustedes retiren los presupuestos. Y en buena parte de su intervención ha insistido en que esos presupuestos están basados en premisas falsas, que hoy, por cierto, no ha sido el único que lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Hoy también la presidenta de la AIREF, de la Autoridad Independiente Fiscal, también ha dicho que estos presupuestos están montados sobre cuentas, ella no ha dicho falsas, ha dicho, lo tengo por aquí, carencias notables, cuentas que nacen viciadas. Dos carpetas, sí, o dos respuestas, ¿no? En primer lugar, al señor Feijóo y a sus no propuestas y a sus no respuestas. Yo me he traído para dejárselo aquí a ustedes, que le echen después un vistazo, ¿no?, a eso que ha presentado hoy ante la mesa del Senado, que ya nos hizo un paripé hace también algunas semanas, cuando esta misma carátula la entregó con folios en blanco al final y tardó 20 días en mandarnos una propuesta. Mire, las propuestas que esperamos del Partido Popular, o la respuesta que esperábamos del Partido Popular, era dar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. ¿Subimos las pensiones en este país conforme al IPC, sí o no? Lo dice una ley que aprobó este gobierno, con el voto en contra del Partido Popular, y lo dice la respuesta que merece, en nuestra opinión, a toda una población que ha estado trabajando, sacando adelante este país, 10 millones de pensionistas, y que creemos que sus pensiones tienen que crecer conforme al coste de la vida. En España las pensiones no son muy altas. La pensión máxima en España son 39.000 euros. Solo un 9% de los pensionistas las cobra. Y por tanto nosotros entendemos que es de justicia y de dignidad esta respuesta y este compromiso que el gobierno tenía con los pensionistas. ¿Está de acuerdo o no Feijóo en incrementar el salario mínimo interprofesional, que fundamentalmente afecta a los jóvenes y a las mujeres? Era muy sencillito, no hacía falta todo este taco, porque no es nada nuevo, ¿eh? Le advierto a los oyentes que lo que nos ha presentado es un recopilatorio de todos estos papeles copia y pega que nos había entregado anteriormente. Hombre, seamos serios. Yo creo que el debate es mucho más profundo, la situación es de incertidumbre, y respondo ahora a la segunda cuestión que usted planteaba. Estamos ante un escenario de absoluta incertidumbre y por tanto las previsiones son muy complicadas. Ahora, hay una certeza que la expresaba el presidente del gobierno en la tribuna del Senado hoy. Este gobierno está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para dar protección a la ciudadanía española. Y esto, que puede parecer una proclama, es algo que ya hemos hecho. Lo hemos hecho en la gestión de la crisis de la pandemia. Y en relación a los presupuestos generales del Estado, hemos sido capaces, en los 2 ejercicios anteriores, de presentar unas cuentas públicas que han sido capaces no solo de dar respuesta y estabilidad a este país. Yo recuerdo que en los últimos años no se presentaron presupuestos generales del Estado en nuestro país, otros gobiernos. Lo hemos hecho en un escenario incierto, donde ocurrió una pandemia que alteró nuestra economía, que cerró la economía, cerraron los negocios, cerró la vida y nos encerramos en nuestras casas. Hemos recuperado empleo y esos presupuestos fueron suficientes, posibles y una herramienta útil para activar otros mecanismos como los ERTES, los ICO, la protección a los autónomos. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente el tiempo es de incertidumbre, pero el gobierno ha trabajado con el mismo método que hizo los presupuestos de 2022 y de 2021, que nos permitieron los mecanismos de ERTE o que nos han permitido en este año que estamos pasando medidas tan importantes como la gratuidad del transporte público, que no podíamos imaginar en nuestro país que fuéramos a hacer algo tan importante como esto, y lo estamos haciendo, permitiendo y facilitando la vida a muchos millones de personas en nuestro país, millones de familias que están viendo cómo amortiguan un poco el coste de esta crisis en sus economías familiares. Por tanto, con el mismo método de prudencia, con el mismo método de velar porque sean unas cuentas ajustadas, de no proponer locuras, eso sí, de tener muy claro cuál es nuestro modelo, como decía hoy el presidente del gobierno, de protección. Son los presupuestos más sociales de la historia y yo creo que merecen la pena. ¿En qué punto están las negociaciones políticas con los socios parlamentarios para los presupuestos, en concreto con Esquerra? Este viernes termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. ¿Tienen garantías de que Esquerra no la vaya a presentar? Bueno, estamos trabajando para que no sea así. Es difícil presentarle una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. En cifras brutas,
le decía, 6 de cada 4 euros van dirigidos a políticas sociales, mayor partida de becas de la historia, unos presupuestos que van a garantizar este transporte gratuito para el próximo año, 600 millones de euros para garantizar el transporte gratuito en el conjunto de España, pero también en Cataluña. Los presupuestos que garantizan el incremento de las pensiones, el incremento del salario de los funcionarios. Estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de las cosas de comer y además son unos presupuestos progresistas y yo confío en que todas las fuerzas progresistas del Parlamento los apoyen. Incluso creo que son unos presupuestos que podría apoyar perfectamente el Partido Popular. Pero como en toda negociación presupuestaria, lo sabe bien, ministra, no se habla solo de números. ¿Esquerra les ha puesto como condición la reforma del delito de sedición? Bueno, son carpetas distintas. Aquí queremos hablar de los presupuestos, de las cuentas públicas. El Ministerio de Hacienda está en esas negociaciones y yo espero que se pueda alcanzar ese acuerdo. Pero es algo que ha estado sobre la mesa por parte de Esquerra. Bueno, la cuestión de la sedición ha estado en este momento, ha estado en la agenda política de nuestro país en los últimos meses. La posición del Gobierno la puedo mostrar con absoluta transparencia, la ha expresado en muchas ocasiones el Gobierno y el presidente personalmente. Nosotros creemos que el delito de sedición en España podría mejorarse ajustándose a estándares europeos. Veíamos complicada forjar una mayoría parlamentaria que lo respaldara, pero esta es nuestra posición, la de saber que es posible. Ahora, no creo que sea bueno mezclar carpetas y mezclar asuntos. Una cosa es que esa sea la posición del Gobierno y otra cosa es que el Gobierno lo vaya a impulsar. ¿Se va a hacer en lo que queda de legislatura? Bueno, nosotros hemos visto en todo este tiempo la complicación de forjar esas mayorías absolutas. Ni siquiera sé, por ejemplo, si en Esquerra Republicana eso estaba claro. Explíquemelo. No sé exactamente cuál es la posición de Esquerra Republicana. Yo le hablo de la posición del Gobierno. El otro día Joan Tardá el sábado dijo que sin sedición no hay presupuestos. Bueno, no sé cuál es el papel de Joan Tardá tampoco ahora en Esquerra Republicana. Coincidí con él en su época como diputado y tengo un grato recuerdo de él. Pero me confirma que hay intercambio de papeles entre el Gobierno y la Generalitat, como planteó Per Aragonés la semana pasada sobre este tema. No puedo constatar esa afirmación. ¿Cree que ahora que el Gobierno de la Generalitat representa solo a Esquerra y quienes se han sumado con ellos, pero que ya no representa al independentismo como tal, el Gobierno de la Generalitat está legitimado, tiene la legitimidad, tiene la representatividad para seguir una mesa de diálogo con el Gobierno central sobre cómo reencauzar la política catalana? Bueno, esto ha sido otro de los temas que ha estado en el debate de hoy, ¿no? Yo he alucinado con el líder de la oposición cuando ni siquiera en este asunto reconoce lo que es una obviedad. Y es que afortunadamente hoy la situación en Cataluña no es la que era hace unos años. Tampoco ha respondido Feijóo a esta pregunta. ¿Cuál es la España y la Cataluña que le gusta más? Si la de hoy, año 2022, o la del año 2017. Yo creo que esta mesa del diálogo ha sido buena para normalizar las relaciones entre ambas instituciones. En esta mesa nunca se sentó Junts, era una mesa entre gobiernos y por tanto la relación sigue entre gobiernos y en este caso pues seguiremos manteniendo nuestra relación con Esquerra Republicana como ahora única parte del gobierno. Yo creo que será complicado para ellos gestionar un gobierno con apenas 30 diputados, pero desde luego cuentan con algo que es importante también, ¿no? Y es el apoyo de algunos grupos para dar estabilidad a Cataluña, como ha sido y como he podido escuchar a Salvador Illa, para dar salida, por ejemplo, a unos presupuestos ahí en Cataluña que creo que también serían muy deseables. Hablábamos de la reforma del delito de sedición. Hay otra reforma, bueno, hay una ley que está trayéndoles de cabeza hoy, especialmente el Partido Socialista, que es la ley trans. Sabe que hoy ha renunciado a su militancia Carla Antonelli, activista, una referencia. Dice que se va por cómo está gestionando su partido la ley trans. Hoy el PSOE se ha apoyado en PP y en Vox en la mesa del Congreso para ampliar el plazo de presentación de enmiendas a esa ley que nació del gobierno en el que está el PSOE, bueno, que de hecho preside el PSOE, y eso se interpreta como una dilación de los tiempos, para ampliar los tiempos y retrasar la aprobación de esa ley trans. Lo primero, ¿qué le parece la renuncia de Carla Antonelli? Bueno, no he podido ver sus razones. Es una compañera que valoro, que creo que es un símbolo en el activismo para el Partido Socialista. Este es un partido muy grande, con mucha gente importante y donde pues cada uno en un momento dado decide si estar o no estar de manera más protagonista o de estar de manera menos protagonista. Por supuesto, respeto su decisión. Fíjese, yo creo que
estamos llevando este debate a unos extremos que nos impiden ver la magnitud y la importancia de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que va en la dirección de avanzar en los derechos y en las libertades del colectivo LGTBI y también de combatir la discriminación que todavía hoy existe en nuestro país, en entornos laborales, en entornos sociales, para las personas transexuales. Yo creo que es un nuevo avance que va en la línea de los avances que ya propició el gobierno de Zapatero con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y que no es incompatible con lo que es una bandera de este gobierno y del Partido Socialista, al que yo represento, que son los derechos en igualdad, los derechos de las mujeres, y que además aún todavía nos queda tanto que pelear para alcanzar esa igualdad real y efectiva, y donde también hemos dado pasos muy importantes en esta legislatura, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los permisos de paternidad, y quizás estos debates de irnos al detalle y a los puntos que puedan resultar menos pacíficos de este texto, que yo reivindico como un texto del gobierno en su conjunto, pues hacen perder fuerza a estos importantes avances que tanto cuestionan desde la extrema derecha. Claro, no es un detalle o un punto conflictivo, como lo ha descrito usted. El punto de la autodeterminación de género es la base de esta ley. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la autodeterminación de género? Bueno, esta es una ley que sale del Consejo de Ministros y yo defiendo en su totalidad. Ahora, creo que también es muy importante en aras a la pedagogía, ¿no? Yo siempre he defendido este gobierno de coalición como un avance en democracia para nuestro país y también creer en el gobierno de coalición y en la democracia es creer en todas las instituciones, y después del gobierno hay un trámite no menos importante en nuestra democracia, que es el Parlamento y la legitimidad de todos los grupos a estudiarla, y yo creo que una ampliación de plazos no es algo tan dramático. 5 ampliaciones de plazos ya. Bueno, es que yo he estado en el Congreso de los Diputados y las ampliaciones de plazos son muy recurrentes, más que nada también para organizar los trabajos en los propios, en los propios lo grupos. Lo que es llamativo es que solicite la ampliación de plazo el partido que ha parido esta ley desde el gobierno. Pero no es el único caso, Aymar. Tenemos leyes tan importantes como la ley de vivienda, que ha recibido también enmiendas importantes y muchas y ahí está, de los grupos que está en el gobierno. Yo creo que la ley tiene que ser equitativa, tiene que ser una ley que transmita también tranquilidad, y el hecho de pararnos un momento a estudiarlo, en el caso del grupo socialista, para ver cuál es su posición, no me parece algo dramático. Cuando hay una voluntad, no tiene una posición definida, cuando hay una voluntad socialista clara del gobierno en avanzar en los derechos y en las libertades del colectivo, de las personas trans, y por supuesto de permanecer y de llevar muy alta la bandera por la igualdad también de los derechos de las mujeres, que somos la mitad de la población y que todavía tenemos mucho que decir y mucho que hacer para alcanzar esas cuotas de igualdad real. Por aclararme yo, como portavoz del gobierno, ¿está de acuerdo con la libre autodeterminación de género de las personas transexuales? Yo defiendo los proyectos de ley que salen del Consejo de Ministros en su integridad, y defiendo también que los grupos políticos en el Congreso puedan hacer su trabajo para mejorar las normas. ¿Qué quiere decir mejorarla en este caso? Pues estudiarla como la están estudiando los grupos políticos. ¿Le preocupa la división que esto está generando en su partido? El Partido Socialista es un partido muy grande. Es un partido donde cabemos personas que, compartiendo los valores básicos que nos unen, tenemos y representamos a una sociedad compleja como la española. Ese es el partido que mejor conoce a España, que mejor ha sido capaz de interpretarla, de gobernarla, el único partido que ha gobernado todas las comunidades autónomas. Desde luego, es el partido de los derechos y de las libertades. Todos los avances que se han propiciado en España llevan nuestro sello y por tanto yo me siento muy orgullosa del partido, y en este partido hemos debatido y mucho de muchas cosas, y el debate es bueno y es sano también en la base de la democracia interna de las organizaciones políticas. ¿Y por qué se va Antonelli entonces? Pues eso lo tendrá que explicar ella, y cada uno también asume su militancia en un momento dado con un compromiso yo creo que cuando se milita hay que hacerlo con todas las consecuencias, y si nos está a gusto, pues oye, la seguiremos queriendo. ¿A usted le gustaría que reconsiderara su opinión, su decisión? Me parece una opinión personal, y somos cientos de miles de militantes tan importante como la de cualquier otro. Dice el CIS, a diferencia del resto de encuestas privadas, a diferencia también de la que publicamos mensualmente en El País y en la cadena SER, que ustedes están disparados, que han subido 3,5 puntos en el último mes, que están ya a 4 puntos del Partido Popular. Ustedes dan por buenos esos datos que publican el CIS. Mire, yo le confieso que no sigo las encuestas habitualmente. En todas detecto una tendencia importante, y es que el PSOE en circunstancias de adversidad y el gobierno en su conjunto está manteniendo la posición. Y después yo creo que la población
en general no está movilizada ni pensando en unas elecciones, y hace bien, porque para las elecciones queda un año. Y, por ejemplo, hace un año, si nos retrotraemos un año atrás, estábamos debatiendo ya los presupuestos generales del Estado, pero el líder de la oposición no era Feijóo, era Casado. ¿Usted hoy defiende que para las elecciones queda un año con la misma seguridad de lo que está diciendo que hace 2 meses? Sí, con la misma. Sí, con la misma seguridad. Mire, he escuchado cada cosa hoy en el debate. Por esto de las próximas elecciones y las próximas generaciones. He escuchado a un líder de la oposición decir que le está pensando en las próximas generaciones al tiempo que ridiculizaba una medida de este gobierno como es el bono cultural para la juventud. Debe ser por aquello de la solvencia, pero para empezar, la población joven en España es mucha y crítica. Este bono cultural no da respuesta solo a la juventud, también lo da la industria cultural, y yo no sé si lo ha hecho desde el desconocimiento o desde la insolvencia, pero la industria cultural en España representa 3,4 puntos del PIB. El empleo de la industria cultural representa 3,5 del PIB, 700.000 empleos. Estos jóvenes que acceden al bono cultural, en muchos casos, igual sus padres podrían darles dinero para una entrada a un festival o a un concierto o a un videojuego. La industria del videojuego facturó el año pasado 1.700 millones de euros. Y este gobierno está trabajando por la cultura, como lo está haciendo por los jóvenes, por los autónomos, por las personas que menos salario tienen, el salario mínimo interprofesional, por los trabajadores a los que ha dado dignidad y empleos estables, por los pensionistas a los que le vamos a incrementar la pensión conforme al precio de la vida, por los becarios, por esas familias que tienen preocupación y refuerzan sus becas con esos 400 euros. Hoy, en el Consejo de Ministros, con las enseñanzas para las necesidades especiales en los escolares. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que toda esa gente, mañana, dentro de un año, mañana no se va a levantar pensando en a quién va a votar. Pero yo tengo la sensación que sabe perfectamente quién está velando por sus intereses y quién se pone del lado de los que más tienen, de las energéticas, de la banca, de las grandes fortunas, y quién está ahí, a pie de obra, durante estos 3 años de crisis y de dificultades, dando la cara por la sociedad española, defendiendo nuestras posiciones ante Europa y protegiendo a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y eso, mañana cuando se levanten y vayan a trabajar, no se lo van a plantear. Pero cuando dentro de un año tengan que depositar su voto, yo confío mucho en la inteligencia del pueblo español. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias, un placer. Y se incorporan a esta hora los oyentes que, por ser más, han estado escuchando Carrusel Deportivo. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Acaba de empezar la jornada de Liga número 10 con 3 partidos y ha terminado ahora mismo en el Metropolitano el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Ganaba el Atlético 1-0, gol de Morata en la primera parte, y en el 88 penalti a favor del Rayo Vallecano después de una mano de Jiménez muy clara. Lo han revisado en el VAR y casi en el descuento ha empatado Falcao, el ex del Atlético, que no lo ha celebrado. Así que Atlético 1, Rayo 1. Antes Getafe y Atlético de Bilbao también han empatado a 2, y antes Sevilla y Valencia también han empatado a 1. Y tenemos Liga mañana y pasado. Tenemos Liga mañana, pasado y lo que haga falta todos los días. Claro que sí. Vamos allá, Manu. Venga, hasta luego, Aimar, adiós. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues después de muchos días, mejor recuperar la ropa para la lluvia, pero no en todo el país, tampoco en todo momento. De hecho, sí que en Galicia, desde ahora hasta mañana al mediodía, va a llover con especial intensidad en las Rías Baixas, pero en otros puntos del país será entre mañana a la tarde y cuando llegue la noche. Nos referimos a Asturias, la parte más occidental de Cantabria, gran parte de Castilla y León, Extremadura, especialmente al norte, también en Madrid, aquí llegará tarde pero acabará lloviendo a lo largo de mañana, así como en La Rioja y entre Navarra y Aragón. En el resto del país seguirá haciendo más sol, veremos nubes, pero igualmente mucho sol. Bajan las temperaturas donde hemos anunciado lluvia, pero se mantendrán muy altas todavía en el Cantábrico, el Mediterráneo, Canarias y gran parte de Andalucía. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Lo comentábamos con la ministra portavoz, la dimisión en el socialismo a cuenta de la ley trans ha entrado hoy en un terreno de gravedad con la marcha del PSOE de Carla Antonelli, la primera y hasta ahora única mujer transexual que fue parlamentaria en España como diputada en la Asamblea de Madrid. Antonelli, símbolo de la lucha trans en España, ha anunciado hoy que se da de baja del PSOE después de que el partido haya acordado con PP y con Vox
alargar el plazo de presentación de enmiendas a la ley trans que salió del gobierno. Quizá no diría tanto han acordado con PP y con Vox, pero bueno, desde luego se han apoyado en el voto de PP y Vox en la mesa del Congreso. El PSOE mantiene que no están retrasando deliberadamente la ley, sino que es una cuestión de darse tiempo para mejorarla. Lo ha dicho hace unos minutos Isabel Rodríguez, la ministra aquí en Hora 25, y lo he dicho hoy Isaura Leal en el Congreso. Para sacar adelante las leyes, y más, insisto, aquellas que reconocen nuevos derechos, es necesario, es imprescindible contar con una amplia mayoría parlamentaria. Y en esa búsqueda de una amplia mayoría parlamentaria, también para esta ley, y por el bien de los derechos que se van a reconocer en ella, necesitamos tiempo para seguir trabajando. Piden tiempo los socialistas, pero la ampliación del plazo de enmiendas no ha caído nada bien en Unidas Podemos. Ángela Rodríguez Panes, secretaria de Estado de Igualdad. Para nosotras esta es una muy mala noticia, puesto que creemos que esta ley lleva ya muchos meses de retraso y, por tanto, no podemos entender este retraso ni podemos entender las dudas que ahora le aparecen a la otra parte del gobierno. Más allá de los reproches entre los socios de coalición, el movimiento del PSOE y el espacio creciente que están ocupando dentro del partido las tesis contra la autodeterminación de género, ha llevado a Carla Antonelli a darse de baja como militante. Hemos hablado con ella a las 8 de la tarde aquí en Hora 25. Dice que hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Siento un vacío tremendo, porque no son 2 ni 3 años, son 45 años, pero desde luego en desacuerdo absolutamente cómo se ha gestionado toda la ley integral trans. Todos los vasos están al final casi llenos, yo diría que rebosando de agua, y una gota es la que hace el culmine. Y ella insiste en que las personas trans están en medio de una guerra puramente política. No es justo que por unas guerras de cuotas de espacio y de poder, que nada tiene que ver con lo ideológico, se nos haya metido a las personas trans en este diabólico juego, donde nos han pisoteado, donde nos han aplastado, donde nos han vilipendiado. Esto nos decía Carla Antonelli en Hora 25. Juanma Márquez, Daniel Bernabé, Esther Palomera, ¿cuál es vuestro análisis? Palomera, empiezo por ti. Pues... a ver, si yo tuviera certezas sobre esta ley sería una estúpida, ¿no? Con el debate social y académico que ha suscitado y las posiciones tan diferentes que hemos escuchado. A mí el montar una rabieta política por ampliar el plazo de enmiendas de un proyecto de ley me parece un poco infantil, teniendo en cuenta las experiencias que hay y los antecedentes en el Congreso de los Diputados con diferentes proyectos de ley que han sufrido hasta 30 y 40 ampliaciones de enmiendas. A mí me parece bastante razonable que un debate tan complejo, con tantas aristas y con tantas inseguridades jurídicas que has suscitado, porque se ha enfocado desde un punto de vista muy áspero, incluso dentro de los diferentes colectivos feministas, pues me parece que es prudente. Es prudente para intentar conciliar posiciones que a día de hoy parecen bastante difíciles de conciliar. Creo que esto no se puede afrontar como un debate partidista ni de poder, que muchas veces se ha afrontado desde este punto de vista. Y por lo tanto hay un compromiso del gobierno de sacar adelante la ley trans. Yo creo que no se está poniendo en cuestión en absoluto la autodeterminación del género, pero sí se quiere profundizar en los diferentes enfoques sobre las políticas de igualdad, que ahí la ley plantea un enfoque, a juicio de muchas feministas históricas, bastante preocupante. Desde el punto de vista que una política de igualdad y que sea feminista no puede considerar a la mujer como otra cosa que no sea un sujeto político. Por lo tanto, a mí me parece prudente ampliar ese plazo de enmiendas e intentar, en la medida de lo posible, que ya digo que me parece muy complicado, encontrar puntos de acuerdo en esta ley que sinceramente ha provocado unas grietas en el movimiento feminista como jamás había provocado cualquier otra posición política, ¿no? O de género. Bernabé, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que veía la entrevista a la ministra portavoz, que ha ido saliendo airosa de varias preguntas que le ha ido realizando, y precisamente en esta, con la autodeterminación de género, ha quedado atrancada. Daba vueltas, te ponía excusas, pero no sabía exactamente
dar una respuesta concluyente que era muy fácil, ¿no? Carla Antonelli la escuchaba antes también y ella decía que esto era una lucha de poder. Y yo creo que puede ser posible que esto sea una lucha de poder también, pero la cuestión es por qué se manifiesta aquí. Es que el Ministerio de Igualdad teóricamente va a ser un ministerio que iba a ser de una política rodada entre los dos partidos que conforman el gobierno, porque teóricamente iban a estar de acuerdo, ¿no? Igual que se manifestaban conflictos entre trabajo y economía o entre seguridad social y servicios sociales, pues en este ministerio no tendría por qué haber este conflicto, pero lo hay. Y lo hay precisamente por lo que luego lo has preguntado a la ministra, que es por la cuestión de la autodeterminación de género. Es un tema conflictivo. Y es un tema conflictivo porque el debate que se plantea y se lleva planteando desde hace... Déjame un segundo, vamos a explicar a los oyentes exactamente qué es la autodeterminación de género. La autodeterminación de género es que, a diferencia de lo que pasa ahora, que tú para ir al registro y decir yo soy mujer, me considero mujer, o yo soy hombre, me considero hombre y quiero que el Estado se refiera a mí como tal, ahora, en este momento, uno tiene que o bien llevar unos informes médicos o tiene que garantizar, tiene que demostrar que lleva X tiempo en un tratamiento hormonal. Eso desaparecería con la ley que salió del Consejo de Ministros. Sí, eso es lo que se considera la autodeterminación de género. Con que uno vaya al Estado y le diga yo soy hombre y como tal quiero ser tratado por parte del Estado, no necesita llevar ni informes médicos ni haberse sometido a un procedimiento de hormonación. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que la OMS en el año 2017 creo, pues, eliminó lo que era la consideración de la transexualidad como una enfermedad, por lo tanto había que despatologizarla. ¿Cuál es el asunto de fondo? El asunto de fondo es que hay una parte del feminismo que critica que haya, por un lado, diferentes, puede haber trastornos de personalidad en la adolescencia que no tengan que ver con la transexualidad, pero que se confundan con la cuestión de género o que se manifiesten por ahí. Esto lleva a que haya una serie de medidas médicas, de hormonación, incluso de cirugía, que pues para realizar esa transición sobre la persona que lo ha manifestado se lleven a cabo, que tienen muy, muy difícil regresión, ¿de acuerdo? Y que, por otro lado, lo que haría sería situar a esa persona joven en una posición que luego puede ser difícil de corregir. Se manifiestan también problemas en el sentido de que para casi cualquier acto administrativo, hasta en un empadronamiento, necesitas unos papeles, necesitas algún tipo de documento que lo pruebe. Y sin embargo aquí lo que estamos yendo es a una cuestión avanzada o inédita hasta ahora, que es que la propia persona manifieste su voluntad para cambiar registralmente el sexo. Claro, ¿cuál es la cuestión de fondo? Que yo creo que esta ley va a beneficiar sin duda alguna a la población transexual de España porque les va a facilitar ese proceso. Pero creo que por detrás lo que hay es un peligro que creo que se está observando además en los primeros meses de aplicación de esta ley, previa además en un momento electoral que puede ser, que crea una serie de conflictos que sean aprovechados por la derecha para las elecciones. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que no está digamos, rodado este concepto en otros países donde ya se ha aplicado, como Suecia, como Australia. Está habiendo problemas y está habiendo pasos para atrás en esta propia ley. Entonces yo creo que todo este mare magnum que está trayendo de cabeza el movimiento feminista desde hace unos años es lo que ahora se empieza a manifestar en la política general. Claro, la derecha sin duda alguna va a aprovechar este momento y va a aprovechar para hacer cuña, ¿no? Pero detrás de esto yo creo que aparte de las luchas de poder y aparte del interés electoral de la derecha, hay, yo creo, una cuestión de fondo que al final creo que la única forma de resolverlo va a ser cuando la ley se apruebe y se aplique. Porque por más... Sí. En el último Congreso Federal del Partido Socialista, que fue el de Valencia, creo recordar hace un año ahora, sabéis que en los congresos, aparte de elegir a la ejecutiva, que le elige el secretario general, que ya viene elegido por primarias, pues se reúnen en comisiones para discutir sobre la ponencia del Congreso. Ponencias que en este caso carecían de polémicas, excepto el de la ley trans. Es decir, era un asunto polémico dentro del Partido Socialista. Bastante polémico, lo habéis explicado perfectamente. Hay activistas, mujeres del feminismo histórico que no ven con buenos ojos esta automatización de la decisión del género, ¿no? La libre determinación del género. En cualquier momento un hombre simplemente expresando su voluntad se convierte ante las instituciones
públicas como una mujer. Yo creo que esa es la causa del retraso en el Congreso de los Diputados. Es verdad que la portavoz Isabel Rodríguez no lo ha contestado, pero también lo que está diciendo es que hay que hablar con otro tipo de grupos para sacar adelante esta ley. Y Laura Antonelli, yo puedo entender, Laura Carla Antonelli, puedo entender su enfado, puedo entender el enfado porque además ella es una activista trans y en esto le va la vida, en el sentido de que a ello ha dedicado gran parte de su vida política. Pero, hombre, una vez que te vas del Partido Socialista y dejas el carné, pues ya casi dejas de influir. Hubiera sido mejor que hubiera aguantado mucho más. Yo creo que va a ser una ley que va a tardar bastante tiempo en salir, porque después la libre determinación de género tal cual, algunas circunstancias especiales tendrá que haber, además, ¿no?, de la propia voluntad de las personas, ¿no? Yo no conozco lo que se ha hecho en Suecia y en Australia, pero creo que ese va a ser el problema. Yo creo que va a ser el problema y puede que salga, bueno, que se consuma en esta legislatura, vamos. Que se consuma, que se consuma en la legislatura y no se haya aprobado la ley. Lo que está en juego, además de la protección de las mujeres y de las políticas históricas de igualdad, es el sistema estadístico, ¿no? Y de ahí las dudas sobre la seguridad jurídica que en la que puede incurrir la ley. Por lo tanto, a mí me parece bastante razonable que esto se madure, se aterrice y se haga de tal forma que no provoque los problemas que está provocando en otros países. De todas formas, es que es una ley, vamos a partir de la base que afecta a un número pequeño de personas en este país, con lo cual muchas veces cuando se asume que va a crear una serie de discrepancias grandes en la sociedad, yo tengo mis dudas también. Es decir, de repente cuando se apruebe la ley no va a haber una descompensación de las estadísticas o un borrado de las mujeres, como algunas veces se dice. Es decir, yo creo que el debate se ha ido muy a los polos. Yo creo que hay una cuestión de fondo al final. Bueno, que no es tanto... a los polos, que hay una parte de la política que lo que dice es que hay feministas que niegan los derechos al colectivo trans, que es una aberración decir esto. Y al revés pasa lo mismo, y además con palabras muy duras, con actitudes muy hostiles. Los que hemos seguido algo de cerca el debate, es un debate muy, muy difícil de encarar. La cuestión, quiero decir, es que yo no creo que los efectos vayan a ser masivamente apreciables en el país, porque al final el número de personas que accede a estos tratamientos o que cambia su género, su sexo al año, y aquí está la clave de la cuestión, no es tan grande. Si os fijáis en estos últimos tiempos, la cuestión de la transexualidad se ha apocopado, y ya no decimos transexuales, decimos personas trans. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la concepción del género. Aquí está el conflicto. Es decir, hay feministas que opinan que el género es una construcción social y que por lo tanto no es elegible, no es performable individualmente. La cuestión de fondo no es, yo creo que una sociedad avanzada no tiene que tener opinión ni tiene que valorar cómo se sienta cada uno. Yo creo, de hecho, que hay que respetar, evidentemente, el sentimiento individual de cada uno, y que ahí la sociedad lo que tiene que hacer incluso es corregir y ver si se producen alguna falta de derechos para corregirla. Ahora, si entramos en un momento en que no estamos hablando del género, sino no del sexo, sino del género, encontramos la cuestión de que entramos en una nueva tipología de cambio que no afecta clásicamente a lo que se conoce por un transexual, sino que personas que así lo manifiesten libremente pueden pasar al género contrario, que es lo que al final acabamos de entender como expresión social del sexo, sin que haya efectivamente un cambio apreciable en su fisonomía. Y esto al final es lo que, llevado al lado contrario, puede traer una serie de problemas, y es donde se manifiesta al final la cuestión. Es decir, la solución puede ir al final porque este cambio o porque este registro pase por una serie de tiempos, de modos, de formas que no tengan que ir ni siquiera hacia lo médico. Pues quizás, no lo sé. Al final creo que este debate, sin duda alguna, lo que le convendría, lo que pasa es que no se ha conseguido, es rebajar enormemente la tensión que ha tenido, porque al final las posiciones, en la aplicación concreta de la ley no tienen por qué ser tan de fondo, sino que tienen que ir a lo práctico, es decir,
cómo ayudar a los transexuales de este país a que tengan un cambio sin problemas. Bueno, a ver, a lo práctico. Me quedan unos minutos de programa y quiero abordar otra de las noticias del día, y es que la exdirectora de comunicación de Esperanza Aguirre empieza a tirar de la manta. Ella sí va a ser juzgada, con toda probabilidad va a ser juzgada, a diferencia de Esperanza Aguirre, que el juez la deja fuera de la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Isabel Gallego, exdirectora de comunicación poderosísima de Esperanza Aguirre, no acepta que su jefa se vaya de rositas y ya no, y por eso en el recurso que ha presentado hoy asegura, entre otras cosas, que la están acusando a ella de malversación por contratar trabajos con empresas de la Púnica que en realidad solo beneficiaban a Esperanza Aguirre. Y sostiene Gallego, Isabel Gallego, que Aguirre sabía todo en contra de lo que le dijo al juez. Palomera, ¿cómo puede terminar esto? ¿Qué efectos puede tener esto? Bueno, a mí es que me parece tan razonable y tan entendible el escrito que ha presentado la defensa de Isabel Gallego, pero vamos, creo que es muy fácil de entender. Es decir, Isabel Gallego era un cargo de designación directa de Esperanza Aguirre, la directora general de Medios de Comunicación, que no militaba en el Partido Popular, nunca fue cargo del Partido Popular, ni afiliada ni nada. Y lo que pretenden Esperanza Aguirre y los cargos que eran responsables de esta contratación es que la imputen a ella o que la culpen de la financiación irregular del Partido Popular. Es una cosa de locos. Además, todo el mundo que sabe mínimamente cómo funciona la administración general, valga la redundancia, y la autonómica, sabe que ese tipo de decisiones las ejecuta un director general, pero que hay instrucciones políticas de arriba. ¿Por qué se contrata a este señor? ¿Cuál es el objetivo de la contratación? ¿Qué lazos unían a... ¿Cómo se llamaba? El que hacía los clipping, Alejandro de... Sí, te lo voy a decir ahora mismo. Se me ha olvidado el nombre, ¿no? Los lazos políticos que tenía con el Partido Popular, con Esperanza Aguirre, incluso con la propia Isabel Díaz Ayuso, que era la responsable de redes sociales del Partido Popular en Madrid. Entonces, que se le pretenda colgar ahora la imputación a una directora general de la financiación ilegal del Partido Popular, a mí me parece que es, además de surrealista, bueno, en fin, es que no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea que Esperanza Aguirre no sabía o no tenía conocimiento de este tipo de contrataciones. Esperanza Aguirre, ni Granados, ni Ignacio González. Para levantar Isabel Gallego era una periodista que efectivamente tenía un alto cargo en la Comunidad de Madrid, pero más allá de eso ya recibía instrucciones. Para levantar una acusación o un procesamiento penal, aparte de la suposición, debe existir algún tipo de indicio más. Y lo digo porque en un caso contrario, que fue el caso de los ERE de Andalucía, a partir de un director general, la instructora supuso que lo sabía el consejero y supuso que lo sabía el presidente de la Junta de Andalucía. Y no solo lo supuso la jueza, sino que llegó al Supremo, y el Supremo, en una sentencia que algunos juristas están poniendo muy en duda, hace también ese salto lógico, esa suposición, ese cómo no va a saber Manuel Chávez lo que hacía su consejero de Economía, o cómo no va a saber lo que hacía el consejero de Economía por el director general. Yo creo que aquí hay un trato diferente, más allá que la mujer esta que... ¿De la justicia quieres decir? Claro. Claro, vale. Hombre, claro que hay un trato diferente. Creo que son casos casi similares. Aquí el juez ha dicho, Esperanza Aguirre, no, porque no tiene por qué saberlo, porque no hay nada. En el caso de Andalucía era al revés. Tiene que saberlo. Es la suposición. Y digo que más allá de la responsabilidad que tuviera la periodista, que no solo era periodista, sino que era una directora general con un cargo dentro de la Comunidad de Madrid, con independencia de que fuera o no fuera del Partido Popular. Sí, lo que sucede es que Isabel Gallego tenía una posición mucho más técnica. Es decir, bueno, yo creo que se ocupaba, yo creo que al fin y al cabo la cuestión es que la defensa de Gallego puede esgrimir que ella tenía un carácter más técnico y tal, pero la cuestión fundamental es ver
si todas estas financiaciones ilegales al final impulsaron al PP en la época del gobierno de Aguirre hacia un puesto, hacia una posición que sin ellas no la había podido tener. ¿Cuál es la cuestión? Que fuera del ámbito judicial es muy difícil de entender cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid en esos momentos, no solamente no es que no tuviera constancia, sino que al ver cómo su partido disponía de una serie de fondos a través de Fundescam y de la propia administración autonómica que iban desviados a las campañas electorales, entre otras cosas, no preguntar efectivamente de dónde venía ese dinero. Porque al final esos actos se hacían o no se hacían, y se llevaban adelante o no se llevaban adelante. En definitiva, que la cuestión judicial va por un lado, como siempre, pero la cuestión indagatoria periodística algunas veces es difícil de entender cómo Aguirre no sabía nada de todo lo que sucedía. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El olvido y la justicia. Posiblemente algunos oyentes de este programa ya no sabrán quién es Eduardo Zaplana, a quien la justicia acusa de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal, y para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel. La Fiscalía cree que la cantidad defraudada es de 20 millones de euros. Zaplana, de 66 años, fue, entre otros cargos institucionales, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo con José María Aznar y portavoz de su gobierno, y luego portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Una persona muy importante en el PP. Ya fue ingresado en prisión en 2018, pero puesto en libertad apenas unos meses después, atendiendo a que sufría graves problemas de salud derivados de una leucemia que lo podía matar. Desde entonces, campa por la calle con normalidad. Tiene razón Zaplana cuando habla de 7 largos años de instrucción, aunque a continuación la califique de inquisitorial. El principal defecto de la justicia española es la lentitud, y ocurre que de vez en cuando, como en esta ocasión, los fantasmas del pasado llegan a la luz pública sin que muchos los reconozcan y recuerden que un día fueron amados o despreciados. Punto y 25. Y más allá del análisis de esta noche de Liga, hoy en el larguero nos vamos a ir a Teherán, Manu. Sí, ya sabes que una escaladora iraní participó sin el velo islámico en los campeonatos asiáticos en Corea del Sur, y eso ha hecho que los peores presagios circulen en torno a la escaladora. En paradero desconocido en las últimas horas ha puesto un mensaje en Instagram diciendo: participé sin el velo por un descuido, fue de forma involuntaria, no he querido ofender a nadie, pero hay algunas informaciones de algún medio iraní que apunta ya que ha sido retirado su pasaporte, su teléfono móvil, y que en cuanto aterrice va a ser detenida. Así que enseguida estamos ahí hablando con un español que es entrenador y preparador físico de un equipo de fútbol en Teherán. Venga, pues abrimos ya el larguero. Juanma Márquez, Daniel Bernabé, Esther Palomera, gracias a los tres. Gracias. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.